Hola, mi nombre es Mariano y en este video te voy a pedir que no aceptes nada de lo que yo voy a decir. Bueno, que no aceptes nada en general. Cuando uno acepta lo que escucha sin revisarlo, comete varios errores al mismo tiempo. Uno es correr el riesgo de que lo que está aceptando sea falso y vivir en una falsedad. Y segundo es que está dejando de confiar en uno mismo. Si yo creo en lo que tú me dices sin revisarlo, estoy creyendo y confiando más en ti que en mí. Estoy dándote cierta autoridad por encima mío. Y eso es muy peligroso. Y eso es básicamente lo que la humanidad ha estado haciendo, hemos estado haciendo durante miles y miles de años, confiando más en la palabra de un cura, de una religión, de un padre, de un psicólogo, de un presidente, de un gurú, de cualquier tipo de líder, de una estrella de rock, de lo que fuera. Creer ciegamente es el peligro, pero cada vez que uno cree, ya está siendo ciego, porque no está siendo escéptico, no está siendo crítico, no está revisando. En vez de creer, uno puede atreverse a mirar directamente eso que está siendo señalado por la otra persona. Entonces yo lo veo por mí mismo, entonces no necesito creer en nada. Cuando uno acepta una autoridad externa a uno, eso es sumamente destructivo. Eso acaba con la sensibilidad que tiene el ser humano, con la capacidad de discernimiento, con la capacidad y el sentido de verle la profundidad a las cosas. Eso hace mucho mal. Porque uno tiene que tener libertad para mirar. Para tener libertad, uno no tiene que tener miedo. Y el miedo se acaba cuando yo dejo de reconocer cualquier autoridad externa a mí. También hay que hablar de la autoridad interna. Y quiero contarles una pequeña anécdota. Un amigo mío hace un tiempo me mandó un video de TikTok mostrando, era una psicóloga o un psicólogo que estaba hablando sobre las personas que son muy buenas personas, esas personas que siempre están dispuestas a ayudar. Y decía que es un disfraz del ego, que es malo y que está muy mal ponerse en ese papel y ese disfraz de persona buena que siempre está dispuesta a ayudar. Y mi amigo se sentía mal y me decía: Mariano, yo soy ese tipo de persona que siempre necesita ser bueno y siempre necesita ayudar. Yo en ese momento le di alguna respuesta como para tratar de tranquilizarlo y de que no se sienta mal, porque lo conozco y en efecto él es una de esas personas que siempre está dispuesto a ayudar. Y me ha ayudado muchísimo a mí cuando yo aterricé en Barcelona con mi mujer y con mi hijo pequeño. Y le dije que no se tenía que sentir mal por eso. Pero luego de hablar con él, esa cuestión me quedó dando vueltas en la cabeza. Durante todo el día me quedó dando vueltas en la cabeza. Y al final, antes de acostarme, le mandé un mensaje diciéndole: mira, es verdad, vos sos de ese tipo de personas que siempre están dispuestas a ayudar. Eso es maravilloso. Eso es oro en este mundo. Y lo haces realmente sin esperar nada a cambio. Es una ayuda sin condiciones. Eso es genial. Y probablemente eso sea porque vos venís del sur de España y allí la gente es así. Seguí siendo así y que no te importe un mínimo bledo y que no te importe nada lo que nadie dice. Y no le hagas caso a tu policía interior que te está diciendo que eso está bien y que eso está mal. Esto lo digo porque estaba hablando de desconocer toda autoridad externa a uno. Pero también tenemos la autoridad interna. Internamente estamos divididos y hay una parte nuestra que es muy
perversa, malvada, destructiva, y siempre nos está diciendo que estamos haciendo las cosas mal o que no somos suficientemente buenos, que eso que estamos haciendo no está bien por esto y esto y esto, y nunca nos deja en paz. Hagamos lo que hagamos, siempre está ahí, con su dedo, señalándonos, criticándonos, comparándonos con otras personas, haciéndonos sentir mal. Hagamos lo que hagamos. Podemos hacernos uno, unirnos interiormente, dejar de estar divididos. Porque no sé si han observado, pero internamente uno está siempre discutiendo con uno mismo. Uno se está poniendo puntaje, evaluando, haciendo no me gusta, haciendo me gusta, aprobando, lo cual es lo mismo. Porque si yo internamente me estoy aprobando, significa que en cualquier momento me puedo desaprobar. Uno puede dejar de aprobarse, dejar de evaluarse, dejar de ponerse puntaje, dejar de medirse, a ver si soy suficientemente buena persona, buen fotógrafo, buen youtuber, buen padre. Esto no quiere decir que uno luego ande por el mundo haciendo cualquier cosa. Esto significa que uno puede estar en paz, tranquilo. De esa manera uno es mejor. Mejor todo. Porque uno se siente mejor. Y uno deja de compararse y uno se da cuenta que lo que uno hace es lo único que puede hacer. Entonces, no estoy ni conforme ni desconforme con lo que hago. Simplemente sigo adelante. La vida sigue adelante. Y si yo intento frenarme y resistirme y parar, voy a ir en contra de la vida y eso es como morir. Y uno muere cada día un montón de veces cuando uno se empieza a resistir a las cosas, cuando uno empieza a temer, a tener miedo de cómo van a ir evolucionando las cosas, cuando uno deja de confiar en la vida, lo cual es dejar de confiar en uno. Cuando uno se siente separado de la vida y del mundo. Cuando uno no ve claramente, con sus propios ojos, con su propio ser, que uno es parte del todo. Y que lo que yo pienso, y que lo que yo hago, lo que yo digo, es lo que el universo piensa, lo que el universo hace, lo que el universo dice. Que mis acciones son las acciones del mundo. Que mi forma de ser es la forma de ser del mundo. Que yo soy el mundo. Que yo soy la sociedad. Que yo soy el universo. Que yo soy uno. Que yo soy eso. Ese todo. Que no estoy fuera. Y que nada está fuera. Y que todo es uno y nada está separado de nada. Todo es una gran cosa, pero que está viva y que está cambiando de forma. Y esas formas tienen nombres, entonces las cosas cambian de forma y de nombre todo el tiempo. Al principio fue una semilla, luego la semilla murió y nació el árbol, luego el árbol murió aparentemente y nació el leño, luego el leño murió aparentemente y nació el fuego luego muere y yo tengo calefacción en mi casa y luego ese calor de la calefacción desaparece y todo el tiempo las cosas se están transformando en otra y en otra y en otra. Y lo que llamamos muerte en realidad es el fin de una transformación, el fin de una parte, el fin de una fase, de una etapa y el principio de otra. La verdad, la realidad es una cosa viva. Y lo que está en la memoria es una cosa muerta, fija, estática. Son imágenes. Yo no puedo aprender la verdad. Todo lo aprendido ya es pasado porque está en la memoria. Y la memoria es pasado. Yo puedo estar en contacto directo, crudo y directo con esa realidad. Que yo soy. Y que somos. Y ver las cosas
como son, sin necesidad de comentarlo todo, compararlo todo, sin necesidad de ponerle nombres, de verbalizar. Y simplemente bailar, dejarme fluir y dejarme llevar, aunque sea un poco. Hay algunas cosas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, yo no puedo quedarme dormido. Yo no puedo decir, ahora me voy a dormir, y hacer así y dormirme. No puedo. De hecho, cuanto más esfuerzo hago, peor es. Yo puedo quedarme dormido. Lo mismo pasa con relajarse. Yo no puedo decir, ahora me voy a relajar, ahora me voy a relajar. Yo puedo directamente relajarme. Yo no puedo decir, ahora me voy a dejar llevar, ahora me voy a entregar, ahora me voy a rendir. No puedo hacerlo a través del esfuerzo. Yo no puedo decir, ahora voy a ser humilde. Todas estas cosas uno puede hacerlas directamente. Sin un cómo, sin empezar a preguntarse, ¿cómo hago para dormirme? ¿Cómo voy a hacer para dormirme? Porque miro la hora y la hora cada vez tengo menos horas de sueño, ahora me quedan 5 horas y media, 5 horas y 20 y eso me pone más nervioso. Y entro en una especie de círculo vicioso que genera como una adicción y eso es una espiral que se autoembala, que se autoalimenta y eso es peor. Uno puede cortar. Cuando uno se da cuenta de lo que está haciendo, uno decide inmediatamente parar. Cuando uno se da cuenta que uno mismo es el que se está juzgando, comparando, criticando, y que uno mismo es el que no se está dejando en paz. Cuando uno lo ve, cuando uno se da cuenta de eso, uno puede cortar directamente con toda esa actividad egocéntrica tan destructiva. Y todo lo que me haga bien a mí, se lo estoy haciendo de bien al mundo. Si yo me hago bien a mí, le estoy haciendo bien al mundo. Porque yo soy el mundo, como dije. Además, somos una red. Las personas que me conocen y que me aprecian también se van a alegrar de ver que yo me estoy haciendo bien. Y eso contagia. Todo contagia. Lo que tú haces también, obviamente, es lo que el mundo hace. Y como tú seas, es como es el mundo. Por lo que quiero decir que importa muchísimo lo que tú haces. Vayamos a lo que han hecho otras personas, por ejemplo, Hitler. Sí, yo sé, es un mal caso, pero lo que hizo él tuvo y tiene muchísima influencia en el mundo. Lástima que él estaba tan enfermo. Pero lo que cada uno de nosotros hace tiene muchísimo efecto en el mundo porque somos una red. Somos una cosa. Ni siquiera puedo decir que está conectada, porque si digo que está conectada, significa que ya hay dos. Y es una sola cosa. Así que eso quería decirles hoy, ese es mi mensaje. Todo lo que tú hagas contigo, en tus adentros, la forma en que te trates, es muy importante para todos. Porque esa es la forma en que el mundo es. Si tú eres compasivo, cariñoso, amable contigo, el mundo será compasivo, cariñoso y amable. Así que no te dejes llevar por esa gente que dice, no importa lo que hacemos, los políticos, los que mandan. De ninguna manera es así. De ninguna manera es así. Así que para eso lo que te sugiero y lo que yo intento cada día es prestar muchísima atención a lo que dices, que te escuches cuando hablas con los demás, que prestes atención a los gestos que haces cuando hablas con los demás, que prestes atención
a lo que te dices todo el día, a lo que piensas y a lo que te estás creyendo. Confía en ti. Confía en ti. Y sigue adelante. Que estés muy bien. Bueno, esto es todo por hoy. Si les gustó este video, si les pareció útil, les pido a que le den me gusta y a que compartan estos videos en las redes sociales y a que le den al botoncito que está aquí debajo, a ese botoncito cuadradito rojo, para que se suscriban a este canal. Que estén muy bien. Adiós.